Buenos días con todos. Qué alegría volvernos a encontrar después de una semana para la iglesia de Pratteln, para la iglesia de Dulliken. Un saludo de todo corazón. Los extraño mucho por no poderlos ver en persona, pero gracias a esta tecnología estamos llegando hasta sus hogares para que puedan escuchar la palabra de Dios, para que podamos continuar en este camino de fe a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir. También quería avisarles que estamos descubriendo esta nueva tecnología, estamos tratando o estamos orando a Dios para poder conseguir mejores equipos, mejores luces para esto, y además de repente hay algunas personas interesadas en tener un seminario. Hace un par de semanas estuvimos tocando el tema de métodos de estudio bíblico, cómo podemos estudiar la Biblia mucho más profundamente. Y algunas personas me dijeron, el estudio fue muy corto porque solamente pasamos por cada uno de los puntos, de los 8, 9 métodos que hay para estudiar la palabra. Muchas personas no tienen este conocimiento de cómo profundizar, cómo utilizar los diferentes métodos, el método biográfico, el método inductivo, el método gramatical, el método histórico, el método biográfico, etcétera, etcétera. Y entonces me han pedido si es que pudiéramos hacer un seminario solamente para las personas que están interesadas, donde en cada capítulo, en cada video, tocásemos un solo de los métodos, de tal manera que analizáramos el método y viéramos cuáles son los recursos necesarios, cuáles son los libros necesarios que se necesitan, qué recursos hay en el Internet que se puedan usar para profundizar en la palabra. Para estas personas que están interesadas en este seminario de métodos de estudio bíblico, serían más o menos unos 7 u 8 videos que estaríamos haciendo, y nos estaríamos conectando en vivo en una manera que pudiéramos interactuar. Entonces comuníquense conmigo, avísenme, escríbame por el Facebook, por el chat. Al final de este video van a encontrar una información sobre todas las formas en que pueden contactarme, todas las formas en que pueden utilizar para mandar mi información, y de esa manera podemos armar un grupo de estudio para este seminario de métodos de estudio bíblico. Otro seminario que me han pedido también por internet es predicación, cómo preparar una prédica y cómo preparar un estudio para dar un estudio o para dar una prédica. Esto también estamos trabajando. Así que ayúdenos con sus oraciones, que podemos utilizar este método de los medios de comunicación para desarrollar este tipo de cursos y capacitarnos para servir al Señor. El día de hoy tenemos un tema especial. Estaba recordando un libro que escribió Gabriel García Márquez que se llama El amor en los tiempos del cólera. Y hoy, el tema de hoy, la prédica de hoy, la he titulado La paz en los tiempos del virus. La paz en los tiempos del virus. Hemos empezado hace un par de meses atrás una serie de temas sobre la bienaventuranza. Bienaventurado, dichoso, feliz, vive en paz, vive tranquilo, tiene un futuro promisor, tiene un futuro bienaventurado, aquellos que, y descubrimos una serie de versículos bíblicos, cerca de 90 versículos bíblicos en la Biblia, que nos indican las diferentes razones o actitudes, conductas que nos llevan a ser bienaventurados. Todos conocen el Sermón del Monte, donde Jesús habló de las bienaventuranzas, pero aparte de eso, hay cerca de 90 versículos que hablaban de la bienaventuranza. Y hemos tocado a través de estos 2 meses, 3 meses o un poco más, hemos tocado cada domingo un tema similar. Recuerdo un tema que tocó Daniel Wong en nuestra iglesia cuando yo estuve de viaje. Y él tocó el tema de la bienaventuranza
para aquellos que confían en el Señor. Y leímos algunos textos como estos, Proverbios 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Isaías 30, versículo 18 al 19. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, y bienaventurado todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bienaventurados todos los que confían en él. La mejor manera de controlar el comportamiento humano es por medio del temor. El temor es una de las formas más eficaces de controlar el comportamiento humano. Ustedes deben recordar a este personaje, Al Capone. Al Capone, este gángster que desarrolló una mafia que extorsionaba a los comerciantes en Chicago y que para dejarlos trabajar, ellos debían entregarle una parte de sus ganancias. Y su frase conocida, usted puede conseguir más con una palabra amable y una pistola que lo que se puede con solo una palabra amable. Es decir, extorsionaban a los comerciantes por medio del terror, por medio del temor, por medio del miedo, los amenazaban con romperles el local, con hacerles daño a ellos y a sus familias. Y por miedo, las personas pagaban un cupo a esta mafia, con lo cual él se enriqueció. El temor es una manera de control. Por ejemplo, el maltratador, que maltrata a su esposa con golpearla si cuenta que la golpea. Es decir, la está golpeando y luego la amenaza, puede ser con golpearla a él o con hacerle daño a los hijos, si es que ella abre la boca. Y esa pobre mujer tiene que quedarse callada. O el violador que le dice a la niña que si ella dice algo, él va a matar a sus padres, o él le va a hacer daño a ella o a su hermanito, etc. El temor es una de las maneras de controlar el comportamiento y te mete en una angustia que en muchos casos es irreal, en otros casos es real, pero cuando es irreal te hace vivir un infierno de inseguridad y te quita la paz. Hay muchos miedos. La gente ha desarrollado una serie de miedos, pero hoy en día estamos viviendo un temor, ¿no? Porque esto del coronavirus nos ha traído como un pánico, ¿no? Y nosotros al principio les confieso que yo estaba un poco desconfiado. Estaba un poco desconfiado porque ya en algunas oportunidades nos habían hecho el cuento, ¿no? Cuando empezaron con la gripe aviar. Y yo recuerdo haber visto a la secretaria de las Naciones Unidas salir en televisión y decir que la gripe aviar era una pandemia mundial, grado 6, y que por lo tanto iban a morir millones de personas, y luego resultó que no murieron ni 80 ni 100 en todo el mundo. Entonces yo estaba un poco desconfiado porque ya había escuchado esto de la gripe aviar. Luego nos contaron el cuento de la gripe porcina. Y lo mismo pasó. Es decir, desapareció, murieron algunas personas, no muchas. Y luego apareció el virus del Zika en Brasil, que también iba a ser otra pandemia, y luego desapareció, ¿no? Y aunque el coronavirus ha llegado a niveles de pandemia mundial, ahora sí, en este caso sí estamos viviendo una pandemia mundial, también tenemos que ver la otra cara de la moneda.
Y la otra cara de la moneda es interesante porque el mismo día que en Italia murieron 890 personas por el coronavirus, también murieron el mismo día, murieron por cáncer 26.263 personas. Por problemas cardiovasculares, ataques al corazón, etcétera, murieron 24.600. Por diabetes, solamente por diabetes, murieron 4.300 personas. Entonces, por un lado, entendemos que hay un problema de contagio. ¿Y por qué nos quedamos en casa entonces? ¿Por qué nos quedamos en casa si es que no es tan grave como podría ser? Porque se transmite muy rápido. Y hay un grupo de personas que sí está en gran riesgo. Entonces, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ellos. Nos quedamos en casa para no ser un medio de contagio, de difusión de este virus. Y por eso acatamos la orden del gobierno de quedarnos en casa. Pero es tan peligroso, no lo es. Para 85% de las personas no lo es. Pero para 15% sí. Y por ese 15% es que nos quedamos en casa para no ser instrumentos para que ellos se contagien. Pero no tenemos por qué llegar a ese temor. Estamos viviendo hoy en día como un pánico social, ¿no? Y las personas están con tanto miedo, con tanto temor, con tanto terror, que a veces me pregunto si es correcto. Creo que no. Creo que por medio del temor las personas sufren más allá de lo que deberían sufrir por la realidad. Pero me pregunto lo siguiente. ¿Ha traído algo bueno el virus? Yo sé que hay muertes, yo sé que hay gente que está sufriendo. Pero aparte de eso, ¿ha traído algo bueno este virus? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, estamos recordando que nada vale el dinero si no tenemos salud. Los seres humanos no somos tan poderosos frente a la naturaleza, somos más vulnerables de lo que suponemos. El egoísmo no te salva, hace que todos podamos morir. Esta enseñanza me parece genial. El egoísmo no te salva, hace que todos podamos morir. Nos ha hecho recordar lo importante que es estar en casa con la familia, volver a jugar con nuestros hijos o gastar más tiempo hablando con nuestro cónyuge, que a veces lo dejamos porque tenemos tantas actividades y tanto trabajo que ya no tenemos tiempo y los padres se convierten en los padres ausentes. Ahora los padres están presentes. Ahora los padres están viendo lo que significa tener a los hijos en casa mientras tienes que hacer los quehaceres del hogar. Hemos descubierto que el agua es el recurso más preciado. Lavarse las manos puede salvarte la vida. Enseñanza que viene desde la época de Moisés y está escrita en la palabra de Dios. Lavarse las manos por una cuestión de higiene. No tenía nada que ver con una actitud espiritual ni nada. Era simplemente por una cuestión de higiene para mantener al pueblo hebreo lejos de las bacterias y de los virus y las enfermedades. Hemos descubierto que los abuelos son un tesoro que no queremos perder y sin embargo los extrañamos ahora que no podemos verlos. Un virus no hace acepción de personas. ¡Qué maravilla! El virus no hace discriminación. Le cae a todos, color, raza, nación, pueblo, lengua. El virus no hace acepción de personas. Hemos descubierto que el virus es totalmente antirracista. Ni los poderosos ni las potencias mundiales se salvan de una epidemia. Que la naturaleza empieza a respirar mejor. Las aves se sienten libres de volar, los ríos corren con agua más limpia, la contaminación ambiental se reduce gracias a que el hombre está en cuarentena en su casa. Hay gente que son héroes
que no valoramos su trabajo. Médicos, enfermeras, policías, la cajera del supermercado, a quienes muchas veces le pagamos muy poco por su sueldo, aquellos basureros que recogen nuestra basura, y en la próxima vez que veas a uno de ellos, dale las gracias. Trabajar desde casa es posible y más saludable. Las redes sociales pueden ser un peligro, pero también una gran herramienta. Yo recuerdo a pastores que hablaban de las redes sociales como un instrumento del diablo. Es posible, sí, es cierto, es posible. Pero ahora son una gran herramienta de comunicación. Las noticias falsas son más peligrosas de lo que pensamos. Estar aislados despierta nuestra creatividad porque nos enseña a inventar qué podemos hacer para entretenernos. Hacer los quehaceres en casa con los niños corriendo por ahí es un trabajo de titanes que a veces uno no entiende porque uno trabaja fuera de casa. Lo que más me llama la atención es esto, que un pequeño virus ha puesto de rodillas al mundo. Hay un médico español que dice este virus de pacotilla. ¿Por qué le llama virus de pacotilla? Porque para el 85% de la población no va a pasar de una gripe común. Para el 85% de la población que puede estar contaminada, va a ser más o menos como una gripe común. Hay un 15% sí de riesgo, personas en riesgo, pero el 85% lo va a pasar como una gripe común. Entonces él le llama virus de pacotilla. Pero imagínense lo que podría ocurrir cuando Dios decida empezar el Apocalipsis. Hay personas que cuando leen el Apocalipsis dicen esto es imposible. No puede ser que muera la tercera parte de la tierra con uno de los juicios de Dios que va a mandar. Pues les cuento, un pequeño virus, miren lo que está haciendo. Cuando Dios mande sus juicios, ahí sí la tierra va a temblar. Así que busquemos a Dios y estemos preparados para que cuando Él venga por su iglesia, tú te vayas con Él y no te quedes a pasar la gran tribulación. No esperes a que el Señor venga y luego sea el lloro y el crujir de dientes. Es ahora el tiempo de volver al Señor. Es ahora el tiempo de congregarte, de buscar la palabra, de buscar la oración. Es ahora el tiempo de alinear tu alma con el Señor. Porque cuando venga el Señor, ya será demasiado tarde. Y eso es algo que me llama la atención también. Una lección que me deja el coronavirus. Cuando salió la noticia del peligro que había, hubieron jóvenes que organizaron fiestas y cuando los entrevistaron en la calle dijeron, no, a mí no me va a pasar nada, yo soy joven, a mí no me pone en riesgo. Es verdad, pero sí ponían en riesgo a los demás. Y sin embargo, cuando les llegó, algunos de ellos, hay personas jóvenes que también han fallecido, cuando les llegó a ellos, entonces comenzaron a encerrarse en sus casas. Lo mismo pasa con la fe. Mucha gente está escuchando de los pastores, de los predicadores, estamos avisando, estamos advirtiendo que busquen a Dios, que se acerquen al Señor. Y la gente te dice, no, conmigo no es. Yo todavía tengo tiempo para fiestas, tengo tiempo para dedicarme a la buena vida, ¿no es cierto? Hasta que venga el momento. Y cuando venga el momento, ya será tarde. Así que este coronavirus nos ha ayudado para que mucha gente comience a buscar al Señor. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay personas que están viviendo con un temor excesivo? La presencia de un temor sobrecogedor es la ausencia de confianza en el carácter del Dios de la Biblia y en la seguridad de su amor por usted. Voy a repetir esa frase. La presencia de un temor sobrecogedor es la ausencia de confianza en el carácter del Dios de la Biblia y en la seguridad de su amor por usted. La manera en que responde ante el temor a menudo está directamente relacionada con lo que usted cree acerca de Dios
y lo que cree de sus promesas respecto a usted y su vida. La manera en que responde ante el temor a menudo está directamente relacionada con lo que usted cree acerca de Dios y con lo que cree de sus promesas respecto a usted y su vida. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu reino es el reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. El Salmo 145, versículo 13. Salmo 145, versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. La presencia de un temor sobrecogedor es la ausencia de confianza en el carácter del Dios de la Biblia y en la seguridad de su amor por usted. Esto vamos a recordarlo. La manera en que responde ante el temor a menudo está directamente relacionada con lo que usted cree acerca de Dios y con lo que cree de sus promesas respecto a usted y su vida. El temor nos domina cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y que su poder nos rodea y nos protege. Vamos a leer Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La razón básicamente es esta. Y les voy a dar 5 razones por las cuales la gente tiene temor excesivo. El temor nos domina cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y que su poder nos protege. El ejército israelita estaba paralizado. ¿Recuerdan la historia de Goliat? Bueno, Goliat, ese hombre de 3 metros 40, estaba ahí delante, amenazando y burlándose del ejército hebreo. Y les decía, ven, vamos a ahorrar sangre. ¿Para qué vamos a pelear todos? Vamos a ahorrar sangre. Yo voy a pelear contra cualquier paladín que ustedes tengan, contra cualquier soldado que ustedes tengan, el más fuerte, el más grande, el que ustedes tengan. Vamos a pelear los dos solos, así nos ahorramos sangre de los ejércitos, ¿no? Y entonces el que venció y el otro ejército se somete. Ya está. Y nos ahorramos la batalla. Cuando Goliat dice estas cosas, el ejército de Israel cuenta la historia que estaba paralizado por el temor. Estaban muertos de miedo y el miedo no los hacía reaccionar. Estaban quedando en ridículo, estaban quedando como cobardes y estaban ahí. Hasta que aparece en medio del ejército un muchacho joven que su padre lo había mandado a llevarle comida a sus hermanos, que de profesión era pastor de ovejas, ni siquiera era soldado, pero él tiene un carácter y se levanta y dice, yo voy a enfrentar a este gigante incircunciso. Y lo que hace él, ¿qué es lo que le da la fuerza? ¿Qué es lo que le da el ánimo para poder enfrentarse a Goliat cuando todos los demás huyeron? Él escribe en 1 Samuel 17:37, se registra que David dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo.
El temor que nos domina nos hace olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos hace olvidar que a veces Dios ha actuado con poder y nos ha protegido. Y entonces nos olvidamos de ese Dios y comenzamos a tener temor. Pero David recuerda todas las veces que Dios lo protegió, lo cuidó, lo bendijo, lo acompañó, lo proveyó. Y entonces él recuerda al Dios que tiene. Y eso le da el ánimo y dice, un momento, mi Dios me ha librado de las garras del león. Mi Dios me ha librado de las garras del oso. ¿Por qué no me va a librar de la mano de este filisteo incircunciso, aunque tenga 3,40 metros? Y entonces la historia registra que David dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No dice, y toda la tierra sabrá que está aquí David, ¿no? Como hace Cristiano Ronaldo cuando mete un gol y se para, dice, acá estoy yo, ¿no? No, es que David no hace eso, no dice, aquí la gente va a saber que yo, David, he luchado contra ti. Lo que él dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y aquí la pregunta es, ¿hay un Dios en el pueblo de Dios ahora, en la iglesia? ¿Hay un Dios o no hay un Dios? ¿Tenemos Dios o no tenemos Dios? ¿El Dios de los escuadrones de Israel es nuestro Dios o no es nuestro Dios? Entonces, ¿por qué temer? ¿Acaso el Dios de los escuadrones de Israel no mora en tu corazón? ¿Acaso el Dios de los escuadrones de Israel no te ha salvado, no te ha rescatado, no te ha traído paz al corazón? Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Porque la primera forma de tener temor en forma excesiva es cuando olvidas el Dios que tienes y lo que ha hecho por ti en el pasado. Una segunda cosa es que el temor nos domina cuando olvidamos que Dios nos ha comprado y que le pertenecemos. De aquí viene la palabra redención, comprado por precio. Primera de Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pertenencia, comprado por precio. Hace un tiempo atrás les predicaba sobre este tema. Le pregunté a la gente en la iglesia, ¿quiénes de ustedes son redimidos? Y todo el mundo en la iglesia levantó la mano. ¿Quiénes de ustedes son redimidos? ¿No? Pero redimidos significa comprados, comprados a precio de sangre. En el Antiguo Testamento, el hermano redentor, el pariente redentor. Tú caías en desgracia, y entrabas en quiebra y no tenías cómo sostener a tu familia. Y entonces te ofrecías a algún rico, a algún poderoso, y le decías, no tengo para comer, no tengo para vivir, no puedo cuidar de mi familia, así que me ofrezco como tu esclavo, como tu siervo, y yo te voy a servir, pero tú vas a cuidar de mí, de mi familia, etcétera, etcétera. Pero había una manera de rescatar a las personas de esa esclavitud, de esa servidumbre, cuando un pariente redentor llegaba y pagaba el precio por ti, te compraba. Cuando decimos que Cristo es mi redentor, cuando Job dice, yo sé que mi redentor vive, está diciendo, yo he sido comprado, yo he sido comprado y pertenezco al Señor. Y aquí hay que tener muy cuidado, porque la sociedad hoy en día dice, no, yo soy libre, yo no le pertenezco a nadie, yo hago lo que me da la gana. Así hablan los hijos del diablo. Porque el Hijo de Dios, auténtico,
No dice, yo soy libre para hacer lo que me da la gana. El Hijo de Dios auténtico dice, yo he sido comprado a precio de sangre. Yo tengo dueño, yo tengo propietario. Dios es mi dueño. Por eso le sirvo. Por eso quiero hacer lo que le agrada, porque yo he sido comprado. Si no puedes decir esto, no tienes redentor. ¿Entiendes? Si no puedes decir esto, no tienes redentor. Si no tienes redentor, no tienes salvación. Es así de simple. Cuando tú tienes redentor, tú dices, yo he sido comprado, yo le pertenezco a Él. No me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Y si le pertenezco a Él, soy su propiedad. Y Dios cuida su propiedad. Dios cuida lo que es suyo. El temor nos domina cuando olvidamos que Dios nos ha comprado y que le pertenecemos. Un tercer punto es que el temor nos domina cuando olvidamos que Dios es nuestro ayudador. Cuando olvidamos que Dios es nuestro ayudador. Hay una historia muy interesante de Jonathan, el hijo de Saúl. Hay el campamento enemigo que están preparando guerra contra Israel. Y la gente está con miedo, la gente no sabe qué hacer. Sin embargo, Jonathan, el hijo de Saúl, junto con su paje, deciden hacer una incursión en el terreno enemigo. Dice el texto aquí que estamos leyendo, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Salvar con muchos o con pocos. ¿Qué hace Jonathan? Jonathan tiene la convicción de que Dios está en control y que es nuestro ayudador. Y entonces eso le da valor, porque Jonathan dice, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Cuando a Gedeón Dios lo llama para liberar al pueblo, y Gedeón le dice a Dios, bueno, necesito un par de pruebas. Y viene, ¿te acuerdan? El vellón de algodón con el rocío en la mañana, luego en la noche, etcétera. Lean la historia, están en Jueces, la historia de Gedeón. Y luego reúne al ejército y aparecen esos miles del ejército listos para pelear y Dios le dice, no, son muchos. Así que los que quieran irse a su casa, que se vayan a su casa. Y le dice, y se van como 20.000, 22.000, se van para su casa. Y luego Dios le dice a Gedeón, no, son muchos. Así que llévalos a tomar agua. Y los que se arrodillen y tomen agua de rodillas, a eso los descartas. Y los que lleven el agua directamente con la mano a su boca, con eso vas a pelear. Y Gedeón se tiene que quedar con 300 personas. Y Dios le dio la victoria con 300 personas. Y lo que dice Dios es, porque si hubiera sido un ejército grande, de repente ellos pensarían que han logrado la victoria por sí mismos. Pero con 300 es imposible. Y la gloria se la tiene que llevar Dios. Y Jonathan ahora le está diciendo a su paje, yo creo que Dios puede salvar, con muchos o con pocos. Él puede hacerlo. Él tiene esa confianza porque Dios ha sido su ayudador siempre. Hebreos 13:6 nos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Vamos entendiendo? El temor nos domina cuando nos olvidamos que Dios es nuestro ayudador. Hasta ahora hemos visto 3. El temor nos domina cuando olvidamos que Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. El temor nos domina cuando olvidamos que hemos sido comprados por precio de sangre y que pertenecemos a Dios. El temor nos domina cuando olvidamos que Dios es
nuestro ayudador. Cuarto, el temor nos domina cuando olvidamos que Dios es nuestro consolador. Isaías 51:7 dice: Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Interesante es que muchos de los judíos que seguían a Jesús habían puesto su fe en él. Sin embargo, muchos de los líderes judíos que no conocían al Señor los tenían como amenazados. Había como una presión social muy fuerte, mucho temor había, ¿no? Y la gente a veces cedía ante ese temor. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro, el apóstol, se acerca a una iglesia en Antioquía. Entonces ellos comienzan a comer con ellos, que eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Y él participa con ellos en sus reuniones y come con ellos, etc. Luego dice que llegó una comisión de judíos. Y eso le causó a Pedro temor, porque los judíos tenían mucha presión social, presión religiosa, presión política. Y entonces Pedro tiene temor y se retrae. Ya deja a los gentiles, ya no quiere juntarse con ellos para que no lo vean con los gentiles, ¿no? Pablo, que aparece en escena, lo va a reprender, porque le dice: hey, un momento, ¿por qué tienes temor de los hombres? ¿Por qué tienes temor de lo que la gente pueda decir o hacer? A veces debemos entender que no nos debe importar si la gente dice o no dice algo cuando estamos agradando a Dios con nuestra vida, porque al final Él es nuestro consolador. Hay un salmo que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No tengas temor ni de la gente, ni del mundo, ni del virus, porque Dios es tu consolador. Y quinto punto, el temor nos domina cuando olvidamos que Dios es soberano sobre nuestras vidas y que Él nos protege. Recuerdo la historia de Pablo en el barco cuando está yendo camino a Roma, en su último viaje. Pablo desarrolló 3 viajes misioneros y el último viaje fue a Roma cuando lo llevan preso. Pero camino a Roma se encuentra con una tormenta. Y Dios le dice a Pablo: la tormenta va a ir a peor, mejor no se embarquen. Pero la gente no le creyó y se embarcaron y les agarra una tormenta total. Y luego dice que después de 14 días luchando contra los vientos y contra la lluvia, Pablo intercede y Dios le dice: está bien, te concedo la vida de los ocupantes del barco, aunque van a perder el barco, pero todos se van a salvar. Y entonces, nosotros con esto aquí encontramos que Pablo tenía una confianza tan absoluta en la soberanía de Dios, tan absoluta sobre sus vidas, que podía estar tranquilo. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmos 46, 2. No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Qué pasajes preciosos tiene la palabra para animarnos. El Señor es soberano sobre nuestras vidas y Él nos protege. Nuestros tiempos están en las manos de Dios.
Nuestra vida está en las manos de Dios. Cuando Dios decide que pasemos a su presencia, es tiempo de pasar. Y cuando Dios decide que no es tiempo de pasar a su presencia, ni el virus, ni el cáncer, ni nada te va a afectar. Por eso nosotros le damos gracias a Dios y confiamos. Y la confianza en Dios es lo que vence el temor. La absoluta confianza en Dios echa fuera todo tipo de temor en nuestras vidas, porque sabemos que más poderoso es el Dios en que nosotros creemos. Vamos terminando. Les dejo unos versículos para memorizar. Salmo 56, 3. En el día en que temo, yo en ti confío. En el día en que temo, yo en ti confío. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Tienes temores de alguna manera? Busca a Jehová. Él oirá y te librará de todos tus temores. Salmo 112, 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No quiere decir que no recibas malas noticias de vez en cuando. Quiere decir que tú vives sin temor de recibir las malas noticias, porque tu corazón está firme, confiado en Jehová. Y por último, Proverbios 3, 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Repitamos todos, porque Jehová será tu confianza, porque Jehová será tu confianza, porque Jehová será tu confianza. Hermanos, el texto de hoy, la palabra de hoy, busca que aprendamos a vivir en medio de la adversidad, en medio de una pandemia, en medio de las circunstancias más adversas, que tengamos la paz de Dios en nuestro corazón y que vivamos tranquilos y confiados. Confiados no en que a mí no me va a pasar nada, no, que todo esto va a pasar rápido, no. Confiados en que Dios, el Jehová de los ejércitos, es nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, te bendigo por esta palabra. Pido, oh Dios, que esta palabra edifique, ayude, consuele y fortalezca a tu pueblo en este tiempo. Gracias porque tu palabra nos habla y nos enseña tantas cosas. Llena nuestro corazón con tu palabra. Gracias, oh Dios. En el nombre bendito de Jesús. Amén.